Tercero. Del tercer mandamiento. 390. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos manda honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. 391. ¿Cuáles son los días de fiesta? En la ley antigua eran los sábados, y otros días particularmente solemnes para el pueblo hebreo. En la ley nueva son los domingos y otras festividades establecidas por la Iglesia. 392. ¿Por qué en la ley nueva se santifica el domingo en lugar del sábado? En la ley nueva se santifica el domingo, que significa día del Señor, en lugar del sábado, porque en tal día resucitó Jesucristo nuestro Señor. 393. ¿Qué obra de culto se nos manda en los días de fiesta? Se nos manda asistir devotamente al santo sacrificio de la misa. 394. ¿Con qué otras obras santifica el buen cristiano las fiestas? El buen cristiano santifica las fiestas, primero, asistiendo a la doctrina cristiana, al sermón y a los divinos oficios; segundo, recibiendo a menudo y con las debidas disposiciones los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía; tercer, ejercitándose en la oración y en obras de cristiana caridad con el prójimo. 395. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento nos prohíbe las obras serviles, y otras cualesquiera que nos impidan el culto a Dios. 396. ¿Cuáles son las obras serviles que se prohíben en los días festivos? Las obras serviles que se prohíben en los días festivos son las obras que se llaman manuales, a saber, los trabajos materiales en que el cuerpo tiene más parte que el espíritu, como las que de ordinario ejecutan los criados, obreros y artesanos. 397. ¿Qué pecado se comete trabajando el día de fiesta? Trabajando el día de fiesta se comete pecado mortal, pero excusa de culpa grave la brevedad del tiempo que se emplea. 398. ¿Hay algunas obras serviles que se permiten los días de fiesta? Se permiten los días de fiesta las obras que son necesarias a la vida o al servicio de Dios, y las que se hacen por causa grave, pidiendo licencia, si se puede, al propio párroco. 399. ¿Por qué fin se prohíben en las fiestas las obras serviles? Se prohíben en las fiestas las obras serviles para que podamos atender mejor al culto divino, y a la salvación de nuestra alma y para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento. 400. ¿Qué otras cosas hemos de evitar principalmente en las fiestas? En las fiestas hemos de evitar principalmente el pecado, y todo lo que pueda inducirnos a él, como son las diversiones y reuniones peligrosas. Capítulo 3, de los mandamientos que miran al prójimo. Primero, del cuarto mandamiento. 401. ¿Qué nos manda el cuarto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, nos manda respetar al padre y a la madre, obedecerles en todo lo que no es pecado, y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. 402. ¿Qué nos prohíbe el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento nos prohíbe ofender a nuestros padres de palabra, de obra o de otro modo cualquiera. 403. ¿A quiénes más comprende este mandamiento con el nombre de padre y de madre? Con el nombre de padre y madre comprende también este mandamiento a todos los superiores, así eclesiásticos como seglares, a los cuales por esta razón debemos obedecer y reverenciar. 404. ¿De dónde les viene a los padres la autoridad de mandar a sus hijos, y a los hijos la obligación de obedecer a sus padres? La autoridad que los padres tienen de mandar a los hijos, y la obligación de estos de obedecerles viene de Dios, que constituyó y ordenó la familia para que suministre al hombre los primeros medios necesarios para su perfeccionamiento material y espiritual. 405. ¿Tienen los padres deberes para con sus hijos? Los padres tienen el deber de amar, alimentar y mantener a sus hijos, proveer a su educación religiosa y civil, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado, corregirlos de sus defectos y ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama. 406. ¿Nos ha propuesto Dios un dechado de familia perfecta? Dios nos propuso un dechado de familia perfecta en la Sagrada Familia, en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima, y a San José hasta la edad de 30 años, esto es, hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar que le confió su eterno Padre. 407. ¿Podrían las familias proveer a todas sus necesidades si viviesen separadas?
Si las familias viviesen separadas no podrían proveer a todas sus necesidades, fue necesario que se juntasen en una sociedad civil, a fin de ayudarse mutuamente al perfeccionamiento y el bienestar común. 408. ¿Qué es sociedad civil? Sociedad civil es la unión de muchas familias dependientes de la autoridad de una cabeza para ayudarse unas a otras a conseguir el mutuo perfeccionamiento y el bienestar temporal. 409. ¿De dónde le viene a la sociedad civil la autoridad porque es gobernada? La autoridad porque es gobernada la sociedad civil viene de Dios, que quiere se constituya esta para el bien común. 410. ¿Hay obligación de respetar y obedecer a la autoridad que gobierna la sociedad civil? Sí, señor, todos los que pertenecen a la sociedad civil tienen obligación de respetar y obedecer a la autoridad, porque viene de Dios y porque así lo exige el bien común. 411. ¿Se han de respetar todas las leyes que imponga la autoridad civil? Se han de respetar todas las leyes que la autoridad civil impone, con tal que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 412. Fuera del respeto y obediencia a las leyes impuestas por la autoridad, ¿qué otros deberes tienen los que forman parte de la sociedad civil? Los que forman parte de la sociedad civil, fuera de la obligación de respetar y obedecer las leyes, tienen el deber de vivir concordes y de procurar, según sus medios, que la sociedad sea virtuosa, pacífica, ordenada y próspera para el común provecho. Segundo. Del quinto mandamiento. 413. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? No matarás. El quinto mandamiento, no matarás, prohíbe dar muerte, golpear, herir o hacer cualquier otro daño al prójimo en el cuerpo, ya por sí, ya por otros, como también agraviarle con palabras injuriosas o quererle mal. En este mandamiento prohíbe igualmente Dios, darse a sí mismo la muerte o el suicidio. 414. ¿Por qué es pecado grave matar al prójimo? Porque el matador usurpa temerariamente el derecho que solo Dios tiene sobre la vida del hombre, porque destruye la seguridad del trato humano y porque quita al prójimo la vida, que es el mayor bien natural que hay sobre la tierra. 415. ¿Hay casos en que es lícito quitar la vida al prójimo? Es lícito quitar la vida al prójimo cuando se combate en guerra justa, cuando se ejecuta por orden de la autoridad suprema la condenación a muerte en pena de un delito y, finalmente, en caso de necesaria y legítima defensa de la vida contra un injusto agresor. 416. ¿Prohíbe también Dios en el quinto mandamiento perjudicar al prójimo en la vida espiritual? Sí, Señor, Dios en el quinto mandamiento prohíbe también perjudicar al prójimo en la vida espiritual con el escándalo. 417. ¿Qué es escándalo? Escándalo es cualquier dicho, hecho u omisión que da ocasión a otro de cometer pecados. 418. ¿Es grave pecado el escándalo? El escándalo es pecado grave porque tiende a destruir la obra más grande de Dios, que es la redención, con la pérdida de las almas, da la muerte al alma del prójimo quitándole la vida de la gracia, que es más preciosa que la vida del cuerpo, y es causa de una multitud de pecados. Por esto amenaza Dios a los escandalosos con los más severos castigos. 419. ¿Por qué prohíbe Dios en el quinto mandamiento quitarse uno la vida o el suicidio? En el quinto mandamiento prohíbe Dios el suicidio porque el hombre no es dueño de su vida. Además, la Iglesia priva de sepultura eclesiástica a quien deliberadamente se suicida. 420. ¿Está prohibido también el duelo en el quinto mandamiento? Sí, Señor, en el quinto mandamiento está prohibido también el duelo, porque el duelo participa de la malicia del suicidio y del homicidio, y está excomulgado todo el que voluntariamente toma en él parte, aun como simple espectador. 421. ¿Y se prohíbe también el duelo cuando se excluye el peligro de muerte? También se prohíbe este duelo, porque no solo no podemos matar, pero ni aun herir voluntariamente a nosotros mismos o a los demás. 422. ¿Puede excusarse el duelo con la defensa del propio honor? No, Señor, porque no es verdad que en el duelo se repare la ofensa, y porque no puede repararse el honor con una acción injusta, irracional y bárbara, como es el duelo. 423. ¿Qué nos manda el quinto mandamiento? El quinto mandamiento nos manda perdonar a nuestros enemigos y querer bien a todos. 424. ¿Qué ha de hacer quien ha perjudicado al prójimo en la vida del cuerpo y del alma? Quien ha perjudicado al prójimo, no basta que se confiese, ha de reparar el mal que ha hecho, resarciendo los daños producidos, retractándose de los errores que enseñó y dando buen ejemplo. Tercero.
Del sexto y noveno mandamientos. 425. ¿Qué nos prohíbe el sexto mandamiento? ¿No cometerás actos impuros? El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, nos prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad y la infidelidad en el matrimonio. 426. ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. El noveno mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad que los cónyuges se han jurado al contraer matrimonio, y asimismo prohíbe todo pensamiento o deseo culpable de acciones prohibidas en el sexto mandamiento. 427. ¿Es gran pecado la impureza? ¿Es pecado gravísimo y abominable delante de Dios y de los hombres? Rebaja al hombre a la condición de los brutos, le arrastra a otros muchos pecados y vicios y acarrea los más terribles castigos en esta vida y en la otra. 428. ¿Son pecado todos los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza? Los pensamientos que nos vienen a la mente contra la pureza, por sí mismos no son pecados, sino tentaciones e incentivos de pecado. 429. ¿Cuándo son pecado los malos pensamientos? Los malos pensamientos, aunque sean ineficaces, son pecado cuando culpablemente damos motivo a tenerlos, consentimos o nos exponemos a peligro próximo de consentir en ellos. 430. ¿Qué nos ordenan el sexto y noveno mandamientos? El sexto mandamiento nos ordena ser castos y modestos en las acciones, en las miradas, en nuestra conducta y en las palabras. El noveno mandamiento nos ordena que seamos castos y puros aún en lo interior, a saber, en la mente y en el corazón. 431. ¿Qué hemos de hacer para guardar el sexto y noveno mandamientos? Para guardar el sexto y noveno mandamientos hemos de orar con frecuencia y de corazón a Dios, ser devotos de la Santísima Virgen María, Madre de pureza, acordarnos de que Dios nos ve, pensar en la muerte, en los divinos castigos, en la pasión de Jesucristo, refrenar nuestros sentidos, practicar la mortificación y recibir a menudo, y con las debidas disposiciones los santos sacramentos. 432. ¿De qué debemos de huir para conservarnos castos? Para conservarnos castos debemos huir el ocio, las malas compañías, la lectura de libros y diarios malos, la intemperancia, el mirar estampas indecentes, los espectáculos licenciosos, las conversaciones peligrosas y todas las demás ocasiones de pecar. Cuarto. Del séptimo mandamiento. 433. ¿Qué nos prohíbe el séptimo mandamiento? No hurtarás. El séptimo mandamiento, no hurtarás, prohíbe tomar o retener injustamente lo ajeno, o causar algún daño al prójimo en la hacienda, de cualquier modo que sea. 434. ¿Qué quiere decir hurtar? Quiere decir tomar injustamente la hacienda ajena contra la voluntad de su dueño, es decir, cuando éste tiene toda la razón, y el derecho de no querer ser privado de ella. 435. ¿Por qué se prohíbe el hurtar? Porque se peca contra la justicia y se hace injuria al prójimo, tomando o reteniendo contra su derecho y voluntad lo que le pertenece. 436. ¿Qué se entiende por bienes ajenos? Bienes ajenos es todo lo que pertenece al prójimo, por tener la propiedad o el uso de ello, o por guardarlo en depósito. 437. ¿De cuántas maneras se toman injustamente los bienes ajenos? De dos maneras, con el hurto y con la rapiña. 438. ¿Cuándo se comete hurto? Se comete hurto cuando se toman ocultamente los bienes ajenos. 439. ¿Cuándo se comete rapiña? Se comete rapiña cuando se toman los bienes ajenos con violencia y manifiestamente. 440. ¿En qué casos pueden tomarse los bienes ajenos sin pecado? Cuando el dueño de ellos no lo lleva a mal, o cuando injustamente no quisiese darlos, como sucedería si uno estuviese en extrema necesidad, con tal que tomase solo lo que le es precisamente necesario para socorrer la urgente y extrema indigencia. 441. ¿Se perjudica en la hacienda al prójimo solamente con el hurto y la rapiña? Se le perjudica también con los fraudes, la usura y cualquier otra injusticia contra los bienes. 442. ¿Cómo se comete el fraude? El fraude se comete engañando al prójimo en el comercio con pesos, medidas o monedas falsas y con mercancías averiadas, falsificando escrituras y documentos, en suma, haciendo trampas en las compras y ventas o en cualquier otro contrato, y asimismo cuando se niega uno a dar lo justo o lo convenido. 443. ¿Cómo se comete la usura?
La usura se comete cuando se exige sin legítimo título un interés ilícito por alguna cantidad prestada, abusando de la necesidad o ignorancia del otro. 444. ¿Qué otras injusticias se cometen contra los bienes del prójimo? Hacerle perder a uno injustamente lo que tiene, perjudicarle en sus propiedades, no trabajar conforme al deber, no pagar por malicia las deudas y salarios debidos, herir o matar animales que son del prójimo, dejar que se echen a perder las cosas encomendadas, impedir a otro la consecución de cualquiera justa ganancia, dar la mano al ladrón y recibir, esconder o comprar la cosa hurtada. 445. ¿Es pecado grave hurtar? Es pecado grave contra la justicia, cuando la materia es grave, por ser cosa importantísima que se respete el derecho de cada cual a lo suyo, y esto para bien de los individuos, de las familias y de la sociedad. 446. ¿Cuándo es grave la materia del hurto? Es grave cuando se quitan cosas de importancia, y también, aunque lo que se hurta sea de escasa monta, si con ello se perjudica notablemente al prójimo. 447. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento nos manda que se respete la hacienda ajena, que se pague el jornal justo al operario, y que se guarde la justicia en todo lo que mira a la propiedad de los demás. 448. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el séptimo mandamiento? Al que ha pecado contra el séptimo mandamiento no le basta la confesión, sino que debe hacer lo que pueda para restituir lo ajeno y resarcir los perjuicios. 449. ¿En qué consiste resarcir los perjuicios? Resarcir los perjuicios consiste en la compensación que ha de darse al prójimo por los frutos o ganancias que perdió a causa del hurto o de otras injusticias cometidas con daño de él. 450. ¿A quién se debe restituir la cosa robada? A quien se robó, a su heredero si ya murió, y si esto fuese verdaderamente imposible, debe gastarse el valor en beneficio de los pobres y obras pías. 451. ¿Qué debe hacerse cuando se encuentra una cosa de gran valor? Debe emplearse gran diligencia en buscar al dueño y restituirla con fidelidad. Quinto. Del octavo mandamiento. 452. ¿Qué nos prohíbe el octavo mandamiento? No dirás falso testimonio ni mentirás. El octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás, nos prohíbe atestiguar en falso en juicio, prohíbe además la detracción o murmuración, la calumnia, la adulación, el juicio y sospecha temeraria y toda suerte de mentiras. 453. ¿Qué es la detracción o murmuración? Detracción o murmuración es un pecado que consiste en manifestar, sin justo motivo, los pecados y defectos de los demás. 454. ¿Qué es calumnia? Calumnia es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas y defectos que no tiene. 455. ¿Qué es la adulación? Adulación es un pecado que consiste en engañar a uno diciendo falsamente bien de él o de otros, con el fin de sacar algún provecho. 456. ¿Qué es el juicio o sospecha temeraria? Juicio o sospecha temeraria es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin justo fundamento. 457. ¿Qué es mentira? Mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o falso, con palabras o con obras, lo que no se tiene por tal. 458. ¿De cuántas especies es la mentira? La mentira es de 3 especies, jocosa, oficiosa y dañosa. 459. ¿Qué es la mentira jocosa? Mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. 460. ¿Qué es la mentira oficiosa? Mentira oficiosa es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho, sin perjuicio de tercero. 461. ¿Qué es la mentira dañosa? Mentira dañosa es afirmar una cosa falsa con perjuicio de tercero. 462. ¿Es lícito alguna vez mentir? Jamás es lícito mentir, ni por juego, ni por interés propio o ajeno, por se cosa en sí mala. 463. ¿Qué pecado es mentir? La mentira jocosa oficiosa es pecado venial, pero la dañosa es pecado mortal, si el daño que acarrea es grave. 464. ¿Es preciso decir siempre todo lo que se piensa? No siempre es preciso, especialmente cuando el que pregunta no tiene derecho a saber lo que pregunta. 465. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el octavo mandamiento? Al que ha pecado contra el octavo mandamiento no le basta la confesión,
sino que tiene obligación de retractarse de cuanto dijo calumniando al prójimo, y de reparar, del modo que pueda, los daños que le ha causado. 466. ¿Qué nos manda el octavo mandamiento? El octavo mandamiento nos manda que digamos la verdad en su lugar y tiempo, y que echemos a buena parte, en cuanto podamos, las acciones de nuestro prójimo. Sexto. Del décimo mandamiento. 467. ¿Qué nos prohíbe el décimo mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos. El décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, nos prohíbe el deseo de quitar a otros sus bienes, y el de adquirir hacienda por medios injustos. 468. ¿Por qué prohíbe Dios aún el deseo de los bienes ajenos? Dios prohíbe los deseos desordenados de los bienes ajenos porque quiere que aún interiormente seamos justos, y que nos mantengamos siempre muy lejos de las acciones injustas. 469. ¿Qué nos manda el décimo mandamiento? El décimo mandamiento nos manda que estemos contentos con el estado en que Dios nos ha puesto, y que suframos con paciencia la pobreza cuando el Señor nos quiera en ese estado. 470. ¿Cómo puede el cristiano estar contento en el estado de pobreza? El cristiano puede estar contento aún en el estado de pobreza, si considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila, que nuestra verdadera patria es el cielo, que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor, y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación la pobreza. Capítulo 4, de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Primero, de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia en general. 471. ¿Qué otros mandamientos hemos de guardar además de los mandamientos de la ley de Dios? Además de los mandamientos de la ley de Dios hemos de guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. 472. ¿Estamos obligados a obedecer a la Iglesia? Sin duda ninguna, estamos obligados a obedecer a la Iglesia, porque Jesucristo mismo lo manda, y porque los mandamientos de la Iglesia ayudan a guardar los mandamientos de la ley de Dios. 473. ¿Cuándo empieza la obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia? La obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia empieza generalmente con el uso de la razón y 7 años cumplidos, si no se indica otra edad. 474. ¿Es pecado quebrantar un mandamiento de la Iglesia? Quebrantar a sabiendas un mandamiento de la Iglesia en materia grave es pecado mortal. 475. ¿Quién puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Solo el Papa, o quien de él tuviere facultad, puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. 476. ¿Cuántos y cuáles son los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia? Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son 5, el primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. El tercero, comulgar post Pascua Florida. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. También son mandamientos de la Iglesia no leer libros prohibidos, y no celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones. 2. Segundo, del primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. 477. ¿Qué nos manda el primer mandamiento de la Iglesia? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El primer mandamiento de la Iglesia, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, nos manda asistir con devoción a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, oyéndola desde el principio al fin. 478. ¿Cuál es la misa a que la Iglesia desea se asista los domingos y demás fiestas de precepto? La misa a que la Iglesia desea que, en cuanto sea posible, se asista los domingos y demás fiestas de precepto, es la misa parroquial. 479. ¿Por qué la Iglesia recomienda a los fieles la asistencia a la misa parroquial? La Iglesia recomienda a los fieles la asistencia a la misa parroquial, primero, para que los de la misma parroquia se unan a rogar con el párroco, que es su cabeza. Segundo, para que los feligreses participen con más especialidad del santo sacrificio, que se aplica principalmente por ellos. Tercero, para que oigan las verdades del Evangelio, que los párrocos tienen obligación de exponer en la Santa Misa. Y cuarto, para que vengan en conocimiento de las prescripciones y avisos que en dicha misa se publican. 480. ¿Qué quiere decir dominica o domingo? Dominica o domingo quiere decir día del Señor, o día especialmente consagrado al divino servicio.
481. ¿Por qué en el primer mandamiento de la Iglesia se hace particular mención del domingo? En el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia se hace particular mención del domingo, porque esta es la fiesta principal entre los cristianos, como el sábado era la fiesta principal entre los judíos, establecida por el mismo Dios. 482. ¿Qué otras fiestas ha instituido la Iglesia? La Iglesia ha instituido además las fiestas de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos. 483. ¿Por qué la Iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor? La Iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor en memoria de sus divinos misterios. 484. ¿Por qué fin han sido instituidas las fiestas de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos? Las fiestas de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos han sido instituidas, primero, en memoria de las gracias con que Dios los enriqueció, y en agradecimiento a la divina bondad por habérselas dispensado; segundo, para que nosotros los honremos e imitemos sus ejemplos y ellos nos ayuden con sus oraciones. Tercero, del segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. 485. ¿Qué nos manda la Iglesia con las palabras del segundo mandamiento? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Con las palabras del segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón, a acercarse por lo menos una vez al año al sacramento de la penitencia para confesar los pecados mortales. 486. ¿Cuál es el tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual? El tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual es la Cuaresma, según el uso introducido y aprobado de toda la Iglesia. 487. ¿Por qué dice la Iglesia que confesemos los pecados mortales al menos una vez al año? La Iglesia dice, al menos, para darnos a entender su deseo de que nos acerquemos más a menudo a los santos sacramentos. 488. ¿Es, pues, útil confesarse a menudo? Es utilitísimo confesarse a menudo, sobre todo porque es difícil que se confiese bien, y esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa. 489. ¿Por qué se añade, y en peligro de muerte? Se añade en el segundo mandamiento de la Iglesia y en peligro de muerte, porque de una santa muerte depende la salvación del alma, y una buena confesión facilita una santa muerte. 490. ¿Por qué se indican últimamente, y si se ha de comulgar? Se indica en último lugar, y si se ha de comulgar, porque la Sagrada Comunión se ha de recibir en estado de gracia, y el que tenga pecado mortal ha de ponerse en gracia mediante la confesión precisamente, no bastando el acto de contrición perfecta. Cuarto. Del tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. 491. ¿Qué ordena la Santa Madre Iglesia con las palabras del tercer mandamiento? Comulgar por Pascua Florida. Con las palabras del tercer mandamiento, comulgar por Pascua Florida, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado a la edad de la discreción a que reciban todos los años la Santísima Eucaristía durante el tiempo pascual, y aconseja se comulgue en la propia parroquia. Cuídese de avisar al propio párroco si se comulga en otra parte. 492. ¿Estamos obligados a comulgar en otro tiempo fuera de la Pascua? Estamos obligados a comulgar en peligro de muerte, por modo de viático. 493. ¿Hay que comulgar solamente por Pascua Florida y en peligro de muerte? Por obligación no, pero la Iglesia desea vivamente que no solo por Pascua de Resurrección, sino lo más a menudo que podamos, nos acerquemos a la Sagrada Comunión, que es el mantenimiento divino de nuestras almas. 494. ¿Se satisface al segundo y tercer mandamientos con una confesión o comunión sacrílegas? Quien hiciese una confesión y comunión sacrílega no satisfaría al segundo y tercer mandamientos de la Iglesia, porque la intención de la Iglesia es que recibamos estos sacramentos para el fin que fueron instituidos, que es nuestra santificación. Quinto. Del cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. 495. ¿Qué nos manda el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El cuarto precepto de la Iglesia, con las palabras, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, nos manda que guardemos el ayuno, primero, en la Cuaresma, segundo, en las 4 témporas, tercero, en algunas vigilias y nos abstengamos de tomar carne y su caldo en ciertos días. 496. ¿En qué consiste el ayuno?
El ayuno consiste en no hacer más que una sola comida fuerte al día, permitiéndose la colación por la noche y la parvedad por la mañana, el miércoles de ceniza y el viernes santo. 497. ¿De qué sirve el ayuno? El ayuno sirve para disponernos mejor a la oración, para hacer penitencia de los pecados cometidos y para preservarnos de cometer otros nuevos. 498. ¿Quién está obligado al ayuno? Al ayuno están obligados todos los cristianos desde los 10 y 8 años cumplidos hasta los 60 incoados, si no están dispensados o excusados por legítimo impedimento. 499. ¿Están exentos de la mortificación los que no tienen obligación de ayunar? Los que no tienen obligación de ayunar no están exentos de la mortificación, porque todos estamos obligados a hacer penitencia. 500. ¿Para qué fin se instituyó la Cuaresma? La Cuaresma se instituyó para imitar en alguna manera el riguroso ayuno de 40 días que Jesucristo practicó en el desierto, y para prepararnos por medio de la penitencia a celebrar santamente la Pascua. 501. ¿Para qué fin se instituyó el ayuno de las 4 témporas? El ayuno de las 4 témporas se instituyó para consagrar todas las estaciones del año con la penitencia de algunos días, para pedir a Dios la conservación de los frutos de la tierra, para darle gracias por los frutos ya recibidos, y para rogarle dé a su iglesia buenos ministros, cuya ordenación se hace los sábados de las 4 témporas. 502. ¿Para qué fin se ha instituido el ayuno de las vigilias? El ayuno de las vigilias se ha instituido para prepararnos a celebrar santamente las fiestas principales. 503. ¿En qué días y con qué fines prescribe la Iglesia la abstinencia? La Iglesia prescribe la abstinencia de carne y su caldo todos los viernes del año, en conmemoración de la pasión y muerte de Jesús, y en las témporas y vigilias, para que hagamos penitencia y nos preparemos a celebrar santamente las fiestas, como se dijo del ayuno. A la abstinencia están obligados todos los cristianos desde los 14 años cumplidos. 6. Del quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. 504. ¿Cómo se guarda el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, se guarda pagando las ofrendas o prestaciones establecidas para reconocer el supremo dominio de Dios sobre todas las cosas, y para proveer a la decorosa sustentación de sus ministros. 505. ¿Cómo se deben pagar estas ofrendas? Estas ofrendas deben pagarse de aquellas cosas y en aquella manera que se acostumbra en cada lugar. En España, y en virtud de convenios especiales con la Santa Sede, se cumple este precepto dando las limosnas señaladas por la administración de ciertos sacramentos, por los funerales, y contribuyendo a las colectas que disponen el Papa y los obispos. 7. De otros mandamientos generales de la Santa Madre Iglesia. 506. ¿Qué prohíbe la Iglesia con este mandamiento? No celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones. Con este mandamiento no prohíbe la Iglesia la celebración del sacramento del matrimonio, sino solamente la solemnidad de las bodas, desde el primer domingo de Adviento hasta Navidad inclusive, y desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua inclusive. 507. ¿En qué consiste la solemnidad prohibida de las bodas? La solemnidad prohibida por este mandamiento consiste en la misa propia de los esposos, en la bendición nupcial y en la pompa extraordinaria de las bodas. 508. ¿Por qué las demostraciones de pompa no dicen bien con el Adviento y la Cuaresma? Las demostraciones de pompa no dicen bien con el Adviento y la Cuaresma porque estos son tiempos especialmente consagrados a la penitencia y oración. 508 bis. ¿Por qué la Iglesia prohíbe la lectura de ciertos libros? La Iglesia prohíbe la lectura de ciertos libros que defienden la herejía, el cisma o tratan de destruir los fundamentos de la religión, por el gran peligro de perversión que su lectura entraña para los cristianos. Los libros que exponen asuntos obscenos están además prohibidos por el derecho natural. Capítulo V. De los deberes particulares del propio Estado y de los consejos evangélicos. Primero. De los deberes del propio Estado. 509. ¿Qué se entiende por deberes del propio Estado? Por deberes del propio Estado se entienden aquellas obligaciones particulares que tiene cada uno por razón de su estado, condición y oficio. 510. ¿Quién ha impuesto a los varios estados sus particulares deberes? Dios mismo es quien ha impuesto a los varios estados sus particulares deberes, porque estos se derivan de los divinos mandamientos. 511. Mostradme con un ejemplo cómo los deberes particulares se derivan de los mandamientos.
El cuarto mandamiento, con el nombre de padre y madre, se entienden asimismo todos nuestros superiores, y por esto, de aquel mandamiento se derivan todos los deberes de obediencia, amor y respeto de los inferiores a sus superiores, y todos los deberes de vigilancia que tienen los superiores para con sus subordinados. 512. ¿De qué mandamiento se derivan los deberes de los artesanos, comerciantes, administradores de bienes ajenos y otros semejantes? Los deberes de fidelidad, justicia, sinceridad y equidad que tienen, derívanse del séptimo, octavo y décimo mandamientos, que prohíbe todo fraude, injusticia, negligencia y doblez. 513. ¿De qué mandamiento se derivan los deberes de las personas consagradas a Dios? Los deberes de las personas consagradas a Dios se derivan del segundo mandamiento, que manda cumplir las promesas y votos hechos a Dios, pues las tales personas se obligaron con voto a la guarda de todos o de algunos consejos evangélicos. Segundo, de los consejos evangélicos. 514. ¿Qué son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son algunos medios propuestos por Jesucristo en el Santo Evangelio para llegar a la perfección cristiana. 515. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia en todo lo que no fuere pecado. 516. ¿Para qué sirven los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos sirven para facilitar la guarda de los mandamientos y asegurar mejor la eterna salvación. 517. ¿Por qué los consejos evangélicos facilitan la guarda de los mandamientos? Los consejos evangélicos facilitan la guarda de los mandamientos porque nos ayudan a desasir el corazón del amor a la riqueza, de los placeres y de las honras, y de esta suerte nos desvían del pecado.